En esta lección vamos a aprender cómo encontrar la raíz de una función usando el método de la bisección. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y ahora vamos a ver el método de bisección. ¿Para qué nos va a servir? Bueno, nos va a servir para que nosotros podamos encontrar una raíz de una función continua. Es una técnica de aproximación sucesiva, es decir, poco a poco nos vamos a ir acercando hacia esa raíz. Si nosotros recordamos el teorema fundamental del álgebra, sabemos que para una ecuación polinomial de grado n tenemos n raíces, incluidas las complejas. Entonces, bueno, nosotros vamos a utilizar este método para poder encontrar una raíz cuando menos. Eso es algo importante. ¿Cómo funciona el método de bisección? Bueno, pues nos dice lo siguiente. Si función de x es continua sobre x1 menor que igual a x y x menor que igual a x2 y función de x1 por función de x2 es menor que 0, es decir, es un valor negativo, entonces va a existir cuando menos un punto x entre x1 y x2, tal que función de x es igual a 0. Bueno, vamos a ver esto con un diagrama para entenderlo más fácilmente. Aquí he graficado una función para que sea esto mucho más fácil de comprender. Y supongamos que tenemos nosotros un punto que es x1 y otro que es x2. Si hago la función de x1 voy a obtener este valor que es un valor positivo. Si hago la función de x2 obtengo este valor que es un valor negativo. Entonces vean, de este lado yo tengo algo positivo. Recuerden que todo lo que esté por arriba del eje van a ser valores positivos en y y lo que esté por abajo del eje van a ser valores negativos en y. Entonces, si yo aquí tengo un valor positivo y aquí yo tengo un valor negativo, eso significa que en este rango que va de x1 a x2 va a haber un punto en el cual nosotros tenemos una intersección con el eje. ¿Sí? Esto queda claro. Igual podría haber sido al revés. Quizá la función venía en el otro sentido y x1 era negativo y x2 era positivo, pero al fin y al cabo, adentro de ese rango, pues la función tiene que pasar cuando menos una vez por el eje. Ese es un punto importante. Entonces, yo sé que cuando tengo función de x1 por función de x2 menor que igual a 0, pues sé que en ese rango va a haber cuando menos un lugar en el cual nuestra función está cortando al eje. ¿Por qué esto? Porque una va a tener un valor positivo y la otra un valor negativo. Entonces, si yo tengo más por menos, pues me va a dar menos, que es menor que 0. Y si yo tuviera menos por más, bueno, pues obviamente otra vez tengo menos y va a ser un valor menor que 0. Si yo tuviera más por más, me da más, entonces sería como si la función estuviera de esta manera y nunca cortada el eje en ese rango. Y si yo tuviera menos por menos, que me da más, pues es como si la función viniera acá y nunca cortara al eje adentro de ese rango. Entonces, cuando yo tengo que el producto de la función de x1 por función de x2 es menor que 0, tengo este comportamiento y sé que en el rango va a haber cuando menos un punto en el cual nosotros vamos a tener este corte, esta intersección con el eje. Y de eso se trata la base del método de bisección. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el método de bisección? Bueno, pues va a reconocer en primer lugar que en este rango que nosotros tenemos hay un corte. Ok, perfecto, ya hubo un corte. Entonces, ¿ahora qué hago? Bueno, pues este rango que tengo acá lo corto a la mitad y genero un nuevo punto, que va a ser el punto x3. Ya tenemos entonces el punto x3 que nos está dividiendo en dos secciones. Entonces tengo que escoger la sección en la cual el producto sea menor que 0. Entonces, si yo estoy en esta sección y hago función de x1 por función de x3, me va a dar un valor positivo. Entonces sé que aquí no hay corte, no hay intersección con el eje. Entonces ignoro esta parte, este segmento. Entonces hago función de x3 por
función de x2. ¿Y qué sucede? Que tengo un valor negativo, entonces sé que en el rango que va de x3 a x2 hay una intersección con el eje y repito el proceso. Entonces ahora el rango con el que vamos a trabajar es el que va de x3 a x2 y vamos a tomar el valor medio. Vamos a hacer una bisección, vamos a cortarlo en dos secciones. Perfecto, vamos a hacerlo y ahora tenemos el punto x4. Muy bien, entonces vemos función de x3 por función de x4 me da un valor menor que 0. Sí, entonces sé que en este rango, bueno, pues vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a tener una intersección con el eje. Ahora, función de x4 por función de x2 me da un valor positivo. Entonces sé que en este rango no tengo una intersección con el eje. Entonces voy a seleccionar este rango y repito nuevamente, voy a buscar su mitad y sigo hasta que me voy acercando lo suficiente a la raíz y la obtenemos de forma aproximada. Entonces este proceso va a ir continuando y cada vez nos vamos a ir acercando más y más al valor de la raíz. Ya hemos comprendido cómo trabaja, entonces hacer el algoritmo es muy sencillo. Vamos a seleccionar x1 y x2, tal que función de x1 por función de x2 sea menor que 0. Luego hacemos x3 es igual a x1 más x2 entre 2, ahí estamos haciendo la división a la mitad, la bisección. Si función de x1 por función de x2 es menor que 0, entonces x2 es igual a x3 y si no, x1 es igual a x3. Es decir, aquí estamos seleccionando cuál nuevo rango vamos a tomar. Y vamos a continuar con esto. Esto se repite y se repite y se repite hasta que valor absoluto de x1 menos x2 sea menor que epsilon. Es decir, menor que un valor lo suficientemente pequeño que nosotros hemos seleccionado como para poder decir que estamos en un valor cercano a la raíz que nos resulta útil. Muy bien, pues vamos a hacer un ejemplo de esto y vamos a utilizar el método de bisección para encontrar una de las raíces de la siguiente función. Tenemos menos 4x cúbica más 6x cuadrada más 2x igual a función de x es igual a y. Entonces esta es la gráfica que tenemos y vamos a encontrar una de las raíces. Obviamente tenemos que llevar a cabo la selección del rango, una selección adecuada del rango. Vamos a trabajar sobre esta raíz, la que tenemos aquí, cercana al valor de 12. Entonces vamos a Visual Studio para empezar a programar todo esto. Muy bien, ya estamos en Visual Studio. Vamos a crear nuestras variables. Vamos a tener a x1, x2 y x3, que son de tipo doble. Vamos a tener algunas variables que nos van a apoyar. Conteo, que es de tipo entero. N, que es igual a 100, es decir, n va a ser la cantidad máxima de iteraciones que tenemos, porque debido a lo que hemos visto del problema que tienen las computadoras para representar valores de punto flotante, bueno, pues vamos a tener un máximo de iteraciones para no caer en un ciclo infinito. Y vamos a tener a epsilon, que va a ser igual a 1 por 10 a la menos 10. Muy bien, empezamos pidiendo el valor de x1, luego pedimos el valor de x2 y vamos a llevar a cabo nuestro algoritmo de bisección. Entonces tenemos aquí un ciclo while. Y este ciclo while nos dice que mientras no función de x3 sea igual a 0.0 y también el valor absoluto de la diferencia entre x1 y x2 sea menor que epsilon, pues hacemos lo que está acá. Entonces, mientras no se cumpla esto, vamos a llevar a cabo el código que tenemos aquí. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, x3 es igual a x1 más x2 sobre 2. Luego, si función de x1 por función de x3 es menor que 0, hacemos que x2 sea igual a x3. En caso contrario, que x1 sea igual a x3. Es decir, aquí estamos viendo
con qué parte de esa bisección vamos a estar trabajando. Incrementamos conteo, vamos a llevar a cabo simplemente una serie de impresiones, imprimir el conteo y el valor de x3 para ver qué tanto nos estamos acercando a la raíz y cómo va variando esto. Vemos si conteo es mayor que 100, entonces hacemos un break. Este es un código para evitar caer en un ciclo infinito que se podría dar. En dado caso de que no caigamos en un ciclo infinito, bueno, pues saldría por sí mismo del ciclo while. Entonces hacemos la impresión de las iteraciones fueron tantas, el valor de conteo, y luego el valor de x1, que es la raíz encontrada. Entonces pueden ver que es muy sencillo esto, pero estamos haciendo uso de función de x1 y función de x3. Entonces, bueno, pues vamos a definir una función en la cual nosotros colocamos aquello a lo que deseamos encontrar la raíz. Entonces aquí tenemos nuestra función y va a recibir a x, va a regresar un doble. ¿Y qué valor va a regresar? Bueno, pues va a calcular el valor de esa función, que en este caso es menos 4x cúbica más 6x cuadrada más 2x. Esa es la función de la cual deseamos encontrar la raíz. Muy bien, pues vamos entonces a compilar y ejecutar. Nos pide el valor de x1. Vamos a poner el valor de 1.5 y para x2 vamos a colocar 2, es decir, vamos a estar en ese rango entre 1.5 y 2. Entonces ejecuta y vean cómo va a empezar a cambiar el valor y poco a poco nos vamos a ir acercando hacia la raíz. Entonces, bueno, fueron 101 iteraciones y el valor que encontró fue de 1.78077 y otros más decimales. Entonces, este es el valor de la raíz que encontró nuestro algoritmo. Y con esto, bueno, pues hemos visto cómo llevar a cabo la implementación del método de bisección. Pues espero que esta lección les haya resultado útil e interesante. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección.